Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender cómo elaborar un cuento creativo, que ha sido un tema que ustedes me han solicitado en la casilla de los comentarios. Van a ver que no es tan difícil. Normalmente esta es una asignación que se deja en lengua y literatura con el objetivo de desarrollar las capacidades creativas de los estudiantes. Entonces, en un cuento hay que tomar en cuenta algunos aspectos importantes, como desarrollar la trama, elaborar los personajes, describirlos, diferenciar el personaje protagónico de los que van a tener un rol secundario. Es muy importante que tengamos al menos una idea de qué va a tratar este cuento, lo que se dice en inglés el plot, que es como la trama, ¿okay? De qué va a tratar este cuento. Es importante incluir descripciones. Normalmente un cuento debe ir con una extensión de 3 a 5 páginas y también hay que tener claro qué efecto queremos tener sobre el lector. O sea, vamos a generar terror en él, vamos a generar empatía, vamos a generar tristeza, felicidad, o sea, ¿cuál es el objetivo de nuestro cuento? Van a ver que no es tan difícil, les voy a dar una serie de consejos prácticos. Es muy recomendable que dentro del cuento ustedes construyan figuras retóricas o de pensamiento, porque esto le da mayor belleza al cuento. Les recuerdo también que se suscriban a este canal, que me regalen un like, que compartan el link de mis videos en sus redes sociales, porque cada día somos más. El solo hecho de darme un like y compartir el video en tu Facebook, en Twitter, ahora menos que ha sido comprado, pero bueno, en Instagram y en todos los estados de WhatsApp, pues ayuda muchísimo al crecimiento de este canal. También les recuerdo que tenemos transmisiones los miércoles, los viernes y los domingos. Y mi pequeño comercial: si en este momento estás tomando un curso de literatura, de poesía, un curso de teatro, estás elaborando un ensayo, estás haciendo un análisis crítico o una tesis de investigación y necesitas el apoyo de una tutora, pues te ofrezco mis servicios. Les recuerdo a todos que hay diferentes precios dentro de mi nivel de membresías, desde 14.99 hasta 99.99. Los precios van en dependencia de tus necesidades. El nivel más básico es el de 14.99, que te da acceso a una clase conmigo vía Zoom al mes, 34.99, que te da acceso a 3, 49.99, que te da acceso a 4 y 99.99, que te da acceso a 7 clases. Así que deja de sufrir. Si estás a punto de reprobar un curso, con tiempo, sí, todavía tienes tiempo, pues lo mejor que puedes hacer es enviarme un correo a espanolencasalatinoamerica@gmail.com, mandarme también cuáles son los temas que tú necesitas reforzar conmigo y con todo gusto yo te atiendo. Estas son clases completamente personalizadas vía Zoom, no son clases grupales y siempre según la conveniencia mutua, porque yo también soy profesora en la universidad y ustedes saben que tengo este canal de YouTube. Entonces ustedes simplemente se unen al canal, me mandan un correo y nos agendamos. También es importante tener en cuenta que un curso puede salvarse si estamos a tiempo, pero si ya ustedes llevan malos acumulados y en 3 días el examen, bueno, pues difícilmente podamos hacer magia. De hecho, no podemos hacer magia. Así que la idea es que ustedes me contacten con tiempo para que poco a poco vayamos trabajando. También si están elaborando una tesis o monografía, soy tutora de tesis. En ese caso sí el precio es diferente porque obviamente esto conlleva más trabajo, pero en ese caso lo que deben hacer es contactarme para que nos pongamos de acuerdo con el tema de las entregas y cuánto les va a tocar la asesoría, ¿no? Y bueno, finalmente decirles que un curso no tiene que ser tortuoso. Si les está siendo muy difícil, lo mejor es buscar la ayuda de una tutora que los puede ayudar a que no pierdan el curso y además que tengan verdaderos aprendizajes. Entonces, invitarlos a que, por difícil que sea el reto que están tomando en el área de español o en el área de literatura, les aseguro que sí es posible con la ayuda adecuada. Entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy: cómo hacer un cuento creativo. Okay, lo primero, porque al inicio voy a dar algunos consejos y después vamos a ver un ejemplo, es decir, un cuento mío, porque siempre a través de un ejemplo es como uno aprende mejor. Entonces, el primer paso es conseguir una buena idea, ¿no? La idea. Asegúrate siempre que cumple las condiciones para hacer este cuento, ¿no? Y que tenga un estilo novelesco. Debe cumplir 2 requisitos básicos. Primero, ser concreta, ¿okay? Porque además no es una novela, un cuento debe de tener de 3 a 5 páginas máximo.
debe contener un problema o un reto al que va a enfrentar el protagonista. Esto es muy importante porque dentro del cuento tiene que haber un problema, tiene que haber un reto. El personaje principal tiene que enfrentar algo. Si no, pues no tendría sentido hacer este cuento. Luego hay que delinear un poquito la trama, o sea, qué va a pasar en la historia, quién va a ser mi personaje principal, quiénes van a ser mis personajes secundarios, ¿ok? Luego, bueno, trabajar el personaje protagonista, que obviamente va a ser el más importante, pero no el único. Porque en un cuento es difícil trabajar un solo personaje. Sí va a haber un personaje que va a tener toda la carga dramática, que va a ser tu personaje protagónico. Pero también va a haber personajes secundarios. Específicamente en mi cuento hay un personaje protagónico, que es Dorotea, y varios personajes secundarios, que es la hermana Lily, Elías Borrell, que es el hombre cazafortuna que llega al pueblo, el padre de las muchachas, el señor Johnson. Entonces es importante y pueden también hacer un pequeño parrafito delineando cómo es este personaje. Ese pequeño parrafito debe incluir tanto las características internas como las características externas del personaje, como ustedes van a ver dentro de mi cuento. Recuerden que el inicio de la historia es muy importante porque ahí es donde ustedes van a enganchar al lector, o sea, tiene que ser interesante. Y el final, obviamente, pues también es igual de importante y es recomendable que antes de que ustedes comiencen a escribir el cuento, ya más o menos tengan claro el final, o sea, ¿en qué va a terminar esto? ¿No? En mi caso particular, yo inicié delineando los personajes, va a haber una protagonista, va a tratar de dos hermanas, bueno, más bien hermanastras. Una es bella, la otra no, pero la que no es bella tiene una gran herencia, mientras que la que es muy bella no tiene dinero. Entonces al pueblo va a llegar un hombre que está interesado en quedarse con el dinero de la mayor de las hermanas, le va a proponer matrimonio, pero la pequeña se va a enamorar también de este personaje secundario, que si bien es cierto no es el más importante, es el que va a detonar esa guerra entre las hermanas, ¿no? Entonces de eso va a tratar mi cuento y al final, aunque me estoy adelantando un poco, es un spoiler a mi propio cuento, pero bueno, es que tengo que enseñarles cómo hacerlo. El final va a ser un final bastante inesperado, ¿ok? Vamos a tratar de perder al lector con varias ideas, ¿ok? Pero el final va a ser relativamente inesperado, van a pasar muchos años para que ese final ocurra y vamos a descubrir que lo que se había creído todo el tiempo, que al final la hermana pequeña había huido con el novio de su hermana mayor, en realidad no es cierto porque se oculta un terrible secreto en la casa de Dorotea. Eso lo vamos a ver al final. Entonces, bueno, estos momentos claves tienen que trabajar muy bien, ¿ok? Porque recordemos el comienzo va a ser que la persona siga leyendo y es importante que el final sorprenda, ¿ok? Porque a todo lector le gusta ser sorprendido en el final. Si el final es ya lo que intuimos, lo que pensábamos, pues no hay mucha sorpresa. Entonces, una buena idea es manejar un final que sea sorpresivo. También hay que definir quién cuenta esta historia, o sea, qué tipo de narrador va a haber. Es decir, va a haber un narrador protagonista que protagoniza la historia y también la cuenta, ¿ok? Como sería en el caso de Retrato en sepia de Isabel Allende. O va a haber un personaje omnisciente que todo lo sabe y todo lo ve, como en Los Miserables de Víctor Hugo. O va a haber un narrador omnisciente que lo sabe todo, que es como un narrador nivel Dios, que conoce los sentimientos, las emociones de los personajes, que es el tipo de narrador que voy a manejar y que de hecho es de los más comunes. O sea, o va a ser un narrador testigo, que es testigo de los hechos pero que no participa de ellos, como podría ser la nana de Catherine Heathcliff en Cumbre Borrascosas. Entonces es importante tener en cuenta quién va a contar la historia. ¿Okay? También hay que crear un mundo verosímil. ¿Qué significa esto? No es lo mismo verosímil que real. Los cuentos, obviamente, debido a que tienen un carácter fantástico o de ciencia ficción, son cosas no reales, son cosas ficcionadas, pero pueden ser verosímiles. ¿Qué significa eso? Creíbles. O sea, que cuando el lector lee el cuento, sienta que lo que está pasando de verdad podría haber pasado. Sí, es un mundo inventado, personajes inventados, pero tiene que tener un nivel de credibilidad. Por supuesto, recomiendo construir escenas. Estas escenas se pueden dividir en capítulos y en las escenas ustedes deben potenciar las descripciones físicas de los personajes, los sonidos, los olores, los sabores, ¿ok? Con el objetivo de que el lector se identifique con los personajes de la historia. Eso es muy importante.
También es recomendable crear un buen hábito de escritura regular y añadir diálogos interesantes que ayuden a darle agilidad al cuento, porque si el cuento no tiene diálogos, entonces es un poco más aburrido, cansado para el lector encontrarse con descripciones, pero en ningún momento con acciones. Entonces es bueno que haya diálogos. Y bueno, por supuesto que hay muchas técnicas de lectura en las que se podría profundizar. Por ejemplo, si quieren hacer una narración cíclica donde el cuento inicia de la misma forma en que termina. Eso lo podrán definir ustedes si es un relato cronológico. En mi caso yo elegí un relato cronológico. Y también deben darle mucho valor al título, porque el título del cuento, así como en el microrrelato o en la poesía, debe de aportar algo. Entonces, ese título hay que pensarlo, ¿ok? También esfuérzate siempre por revisar ortográficamente el cuento, porque por muy interesante que esté, si el cuento está lleno de errores de ortografía, entonces ya como que pierde un poco de peso. Lo de los diálogos es importante porque le dan mucha agilidad a la historia. No estoy diciendo que esté solo lleno de diálogos, debe haber un equilibrio entre las descripciones y los diálogos, pero debe haber diálogo. Y por último, pero no menos importante, ¿qué quiero decir yo con mi historia? ¿Qué quiero producir en mi lector? Quiero producir duda, emoción, interés, miedo, ¿ok? ¿Qué quiero producir en mi lector? Entonces, después que tenemos todo esto claro, vamos a ver un ejemplo de un cuento que yo escribí que se llama El relicario de oro y la cadena de la Virgen de Guadalupe. ¿Ven? Es un título que un poco pica la curiosidad del lector, ¿no? Porque este cuento hablará de un relicario de oro, que es una cadena donde se guardan fotografías, y una cadena de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Estos van a ser elementos que obviamente tienen que estar dentro del cuento. Ustedes no pueden mencionar algún título que no esté en el cuento. Además, el cuento está dividido en 3 pequeños capítulos, tiene 5 páginas. Entonces vamos a comenzar con la lectura de mi cuento para que ustedes vean cómo lo fui construyendo. Primero vamos a tratar de ambientarnos en el lugar y un poquito con los personajes. El señor Johnson tenía 2 hijas. Era un hombre de mediana estatura, de cabello canoso por el paso de los años, ojos pequeños, barbilla cuadrada y brazos fuertes, como es propio de quienes cultivan la tierra. Entonces estamos delineando a nuestro primer personaje, que es un personaje secundario, que es el padre de las niñas, ¿no? Se había casado en 2 ocasiones con 2 mujeres muy diferentes. La primera era la hija de un rico hacendado, su nombre era Elena. Con ella había tenido una hija a la que puso por nombre Dorotea. Dorotea no era una niña hermosa, vamos a describir a nuestro personaje protagónico. Había heredado los rasgos indígenas de una de sus abuelas, era de baja estatura, de piel cobriza y rasgos toscos. Después de la pérdida de su primera esposa, el señor Johnson se había casado por segunda vez con una mujer de la servidumbre llamada Regina. ¿No? Regina, Elena, estos van a ser personajes completamente secundarios que ni siquiera van a tener diálogos, pero que nos van a ayudar para entender toda la historia. Regina era la hija ilegítima de un hacendado holandés que había venido a Estados Unidos a probar fortuna. Regina era bella como el sol, vean el uso de las figuras retóricas que le dan belleza al cuento. Su piel blanca relucía como si fuera de seda y sus ojos azules eran como el mar de cristalino. Entonces hay una descripción física de que una de las esposas del señor Johnson era muy hermosa. Con ella, el señor Johnson había tenido una segunda hija, Lizzie. Por desgracia, la madre de Lizzie había muerto en el parto, por lo que el padre viudo había decidido no volverse a casar y cuidar a sus 2 pequeñas, las cuales tenían entre ellas una diferencia de 15 años. Lizzie era bella como la aurora, aquí viene otro símil, había heredado toda la belleza de su madre. En cambio, Dorotea era bajita y regordeta. Entonces, estamos aquí entendiendo que físicamente las 2 hermanas eran muy distintas, ¿ok? Que una era hija de una mamá, la otra de otra mamá, y que a eso se debía esas diferencias físicas, ¿ok? Pero no solo había diferencias físicas entre ellas, vamos a seguir leyendo. Pero esa no era la única diferencia entre las 2 hermanas. La madre de Dorotea le había dejado a su hija una enorme fortuna valorada en $1 millón, dinero que le sería entregado el día de su boda para formar una familia. En cambio, Lizzie no tenía más herencia que la vieja casa desvencijada de su padre y un relicario de oro con la foto de su madre muerta. Entonces aquí por primera vez aparece
el relicario, ¿ok? Que lo mencionamos al inicio en el título y que va a ser muy importante para entender esta historia. Su madre no pertenecía a una clase privilegiada, así que, aunque era hermosa, no tenía dote ni herencia. Entonces ya sentamos otra diferencia entre las hermanas. No solo hay una diferencia física, sino que Dorotea, que es la mayor, es muy rica o va a heredar una gran herencia, mientras que la pequeña, que es la más bella, es también la más pobre de las dos. Las niñas crecieron juntas como las hermanas que eran. Dorotea siempre cuidaba de Lizzie, porque como era tan bella, siempre estaba llena de muchos pretendientes. En cambio, Dorotea, aunque tenía una favorable dote, nunca había tenido novio. El señor Johnson estaba preocupado por la belleza de Lizzie. O sea, aquí viene algo interesante, otra comparación entre las hermanas. Una era muy bella, tenía muchos enamorados, la otra era mayor, pues nunca había tenido novio. Pero ahora viene una prefiguración de que algo malo va a pasar en el cuento, y es esto. El señor Johnson estaba preocupado por la belleza de Lizzie. ¿Por qué? ¿Por qué el padre estaba preocupado por la belleza de Lizzie? Debería ser más bien algo positivo. Pero vean que él estaba preocupado. Le preocupaba esa piel demasiado blanca, esos ojos demasiado azules y esos labios demasiado rojos. Aquí hay una enumeración, además hay una reduplicación en la repetición de demasiado, 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 y además hay una prefiguración. Ya sabemos que algo malo va a pasar dentro del cuento. En la iglesia notaba el efecto que su hija menor provocaba en los hombres, y eso le parecía ave de mal agüero. 1000 veces hubiera preferido que el cuerpo de su hija menor no fuera tan curvo, que su figura no fuera tan femenina y que sus ojos no fueran tan magnéticos. Algo había en esa belleza que le parecía casi diabólica, ¿no? Entonces aquí ya comenzamos a entender que el cuento no va a tener un final feliz, que esta belleza tan llamativa de la hija menor va a ser también la desgracia de toda la familia. También estamos como picando la curiosidad del lector. Vamos al capítulo 2. Pero un día, porque tiene que pasar algo que rompa la normalidad de las cosas, o sea, ya describimos las hermanas, describimos la situación, el background de ellas, cómo son físicamente, pero necesitamos introducir un conflicto dentro de la historia. Este conflicto lo vamos a introducir a través de otro personaje. Pero un día un forastero llegó al pueblo. Su nombre era Elías Borrell. Decían que pertenecía a una familia millonaria caída en desgracia. Estamos dando información importante del personaje. Elías Borrell tenía todo el porte de un caballero. Su piel era blanca y sus ojos verdes como la esperanza. Vean el uso siempre del símil. Era alto, de complexión fuerte y de finas maneras. Siempre iba vestido elegantemente y llevaba una cadena de oro de la Virgen de Guadalupe. Vean ustedes que hay algo interesante, ¿no? Que hay dos personajes que llevan cosas que fueron mencionadas en el título. Quiere decir que el relicario de Lizzie y aquí la cadena de la Virgen de Guadalupe va a tener mucha importancia al final de mi cuento. Las chicas del pueblo estaban enloquecidas. Todas querían conocerlo, hablarle y entablar amistad con él. Sin embargo, Elías Borrell no parecía interesado en ellas. Aunque era amable, todo el tiempo parecía como si estuviera buscando algo o a alguien, ¿no? Entonces hay como algo misterioso en este personaje, no sabemos bien quién es, sabemos que es un hombre guapo, aparentemente no tiene mucho dinero, ¿ok? Porque se mencionan esos datos importantes, de una familia caída en desgracia. Entonces comprendemos que este personaje algo anda buscando, ¿no? ¿Qué será? Respondía a las preguntas de las muchachas que se le acercaban, pero parecía ausente. Hasta que un día todo cambió. Fue en la misa del domingo. El señor Johnson había ido a la iglesia con sus dos hijas, Dorotea, quien ya rayaba los 40 años, y Lizzie, que tenía 25. No podía haber imagen más contradictoria. Dorotea, vestida de negro, bajita y regordeta, con sus ojillos pequeños, su boca apretada y su piel cobriza. Lizzie, con su piel de seda, su cabello rubio con destellos de luz, sus profundos ojos azules, su boca abierta como una fresa madura. Entonces aquí hay una descripción, nuevamente en contraposición, de estas dos hermanas, ¿no? Mientras una es una mujer no agraciada, gordita, pequeña, ¿ok? De ojos pequeños, de boca apretada, ¿no? Vestida de negro. La otra, en cambio, tiene el cabello rubio, tiene ojos azules, ¿no? Y su boca está abierta como una fresa madura. Aquí también, en este boca abierta como fresa madura, hay un cierto sentido de sensualidad en este personaje. Parecía una virgen fotografiada en su mejor momento.
Elías Borrell estaba allí, observando fijamente. Al final de la misa se acercó a ambas hermanas y se presentó ante el señor Johnson. ¿No? Y ahora que viene este diálogo que va a ser importante. Buenas tardes, señor Johnson, dijo carraspeando un poco. Mi nombre es Elías Borrell. Buenas tardes, contestó el padre de las dos hermanas, un poco extrañado, ¿no? ¿Nos conocemos? No, contestó el señor Elías Borrell, pero deseo pedirle una audiencia para tocar con usted un tema sumamente delicado, añadió con seriedad. En ese momento, las dos hermanas miraron a Elías Borrell y se quedaron impactadas por su porte y encanto. Su cabello negro se ensortijaba sobre su frente. Su nariz pequeña y respingada le daba un aire de autoridad. Su boca roja y seductora se abría para dejar ver sus dientes blancos y relucientes. Sí, parecía un dios griego. Entonces nos queda claro que ha aparecido un personaje que va a ser la manzana de la discordia entre las dos hermanas. Ese día el señor Elías Borrell fue invitado a comer a la casa del señor Johnson. Las hermanas estaban alborotadas. Lizzie había quedado prendada de la presencia del joven y estaba extasiada ante la posibilidad de que llegara a comer a la casa. Esa noche, mientras ella y su hermana se vestían, le decía a Dorotea: «Hermana, ¿viste qué hombre tan guapo? Es como un rayo de sol, vean aquí el símil», repetía Lizzie emocionada. «Pues es guapo», decía Dorotea, «pero tampoco es un actor de cine». O sea, a Dorotea le parecía guapo, pero no algo tremendamente fuera de lo común. «Me encanta, es bello», insistía Lizzie. «Pues a lo mejor vino a pedir tu mano, Lizzie. Eres la joven más bella de la comarca. No dudo que vino por ti». No, entonces aquí ya nos empieza a hacer clic de que Lizzie se ha enamorado o al menos se ha deslumbrado con este muchacho y que es bastante probable, considerando que ella es una mujer joven, que el chico también es joven, que tal vez el interés del muchacho sea Lizzie, ¿no? «¿En serio? ¿Lo crees?», repetía Lizzie mientras palmeaba sus manos. «Claro que sí, Lizzie. Yo ya perdí toda oportunidad de casarme. Tengo 40 años y ningún hombre querrá unirse conmigo, ya que de seguro ni siquiera podré tener hijos. Mi destino es quedarme a cuidar a mi papá, pero tú eres joven. Seguro Elías Borrell vino a pedir tu mano». Entonces, aquí, obviamente, esto sería como lo que todo el mundo pensaría. Hay un hombre joven, ¿okay?, que está interesado en la más bonita de las hermanas. Pero vamos a hacerle un twist, o sea, un giro a esto, ¿okay?, porque no va a ser de esa manera. Esa noche, Elías Borrell estuvo encantador con toda la familia, sobre todo con Dorotea. Entonces también esto nos deja ver que él es un hombre interesado, o sea, que es un hombre calculador, que lo que quiere es el dinero de la hermana mayor. Les contó que ella estaba en edad de casarse y de formar una familia, o sea, él viene con toda la intención. Así que había venido a buscar una esposa fuerte, de buen nombre, para formalizar. Vean ustedes que no dice una esposa joven y bonita, sino que dice una esposa fuerte, de buen nombre, para formalizar. Entonces desde ahí nos queda claro, o empieza a quedarnos claro, cuáles son las intenciones de este hombre. Él no viene por Lizzie, aunque sería la opción más probable. Él viene por Dorotea, aun cuando ella tiene 40 años. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es el dinero de la herencia. Y recuerden que el dinero de la herencia es de Dorotea, porque el dinero es el que le dejó su madre. Recuerden que ellas son hijas de madres diferentes. Entonces, obviamente, pues a Dorotea quien le ha dejado dinero es la primera esposa del señor Johnson, y la segunda no tenía dinero. Entonces, Lizzie había hecho infructuosos intentos por llamar su atención. Elías Borrell parecía arrobado por Dorotea. La hija mayor del señor Johnson no sabía cómo proceder. Era la primera vez que un hombre le demostraba tanto interés. Entonces, aquí viene un diálogo también que nos va a dar una idea de que la misma Dorotea no entiende porque de pronto es objeto del deseo de este hombre, pero probablemente porque Dorotea es inocente, ¿no? Porque nunca ha tenido novio, entonces no se imagina que este hombre en realidad lo que busca es su dinero. Señora Dorotea, ¿y cómo es posible que una mujer con su presencia y porte, vean ustedes que no dice belleza, dice presencia y porte, no esté casada? Me parece una locura, decía Elías Borrell mientras la miraba fijamente con esa sonrisa que derrochaba encantos. ¿Será que una sonrisa puede derrochar encantos? Obviamente que hay una personificación o un uso de una figura literaria. Ah, bueno, decía la pobre, ¿no? Es que nunca he tenido novio. Además, por mi edad, yo no creo que su edad,
¿Sabe usted que los 40 son los nuevos 20? Está usted magnífica. No habría un hombre más afortunado en toda la comarca que quien logre conquistar su corazón, ¿no? Entonces aquí viene una personificación del corazón y entonces nos empieza a quedar claro que este hombre no es más que un hombre calculador, interesado y aventurero que quiere el dinero de Dorotea. Lisa y el señor Johnson miraban sorprendidos la escena, más Lizzie, que intentaba por todos los medios llamar la atención de Borrell sin lograr más que un breve comentario por mera cortesía. Entonces, aunque Lizzie estaba muy interesada, le gustaba el muchacho, él ni la miraba, ¿no? Claro, él estaba enfocado en la mayor porque es la rica. Esa noche, después de la cena, el señor Johnson y el señor Borrell se quedaron esta tarde en la casa conversando a puerta cerrada. Al día siguiente, la noticia corría como pólvora por todo el pueblo. El señor Elías Borrell y Dorotea Case se casarían en un mes. Entonces ha quedado concretado el matrimonio. Ya nos queda claro que Elías ha llegado por el dinero, seguramente ha hablado con el padre, le ha dicho que está interesado en su hija. El pobre hombre pues no ha de haber creído mucho que sea por amor, pero bueno, ha aceptado el matrimonio. Vamos al capítulo 3. Dorotea se miraba feliz. Parecía que había rejuvenecido 20 años. Con una energía propia de un adolescente, comenzó los preparativos de la boda. Hizo encargar a Suiza su vestido de bodas, compró joyas y zapatos blancos. Como era una mujer inmensamente rica, le encargó al sastre más caro de la comarca que le tomara las medidas a su futuro esposo, Elías Borrell, para hacerle el traje de la boda, ¿no? Entonces nos está quedando claro que ella es rica, que ya tiene mucho dinero y que obviamente va a usar este dinero para tener la mejor boda que ella pueda comprar. También le mandó a hacer un reloj de plata y compró una cama con incrustaciones de oro. Estos datos van a ser importantes en el final. Todo el pueblo estaba sorprendido de que Elías Borrell, que tenía tan solo 28 años, fuera a desposar a una mujer que tenía 40. Las malas lenguas decían que lo hacía por el dinero que Dorotea recibiría el día de la boda. También habían rumores de que Elías Borrell y Lizzie, vean ustedes qué importante, se comienza a enredar esto, sostenían un apasionado romance al margen de Dorotea. Las chismosas del pueblo aseguraban que se encontraban 2 veces por semana, pueblo chico infierno grande, en un cuchitril de mala muerte en la parte baja de la ciudad. El señor Johnson se sentía preocupado por las habladurías de la gente, así que un día encaró a Lizzie para saber la verdad. Y aquí viene el diálogo que sostuvieron y que le da agilidad un poco a la historia. Hija, ¿qué es todo eso que anda diciendo la gente de que sales con el novio de tu hermana? Preguntó el señor Johnson. Puras mentiras, papá, de gente que no tiene nada que hacer, lo tranquilizó su hija Lizzie. Las cosas llegaron a tal nivel que un día vieron a Lizzie salir de la estación del tren y comenzó a rumorarse que había comprado 2 boletos, esto también va a ser importante más adelante, para escaparse con el novio de su hermana días antes de la boda. Y entonces pasó lo impensable. Dorotea canceló la boda un día antes. Se presentó ante el cura para decirle que ya no necesitaría sus servicios, aunque se los pagó, recordemos que era rica. Canceló el buffet de comida, devolvió el pastel de bodas y envió una nota a todos los invitados aclarándoles que ella y Elías Borrell habían terminado su relación por ciertas diferencias. La hermana de Dorotea, Lizzie, desapareció, como si se la hubiera tragado la tierra, y el mismo destino corrió a Elías Borrell. O sea, desaparecieron los dos. Para todo el pueblo era más que claro que los enamorados habían huido para estar juntos y sintieron mucha compasión por la pobre Dorotea, ¿no? Por la hermana mayor que quedó burlada. Parece ser entonces que vamos a dar la posibilidad como más sencilla, pero que no va a ser porque hay que hacer como un twist, hay que hacer un giro a esta historia. O sea, la posibilidad más que sale más a relucir es que si ellos eran amantes, se hayan escapado, Dorotea se entera, cancela el compromiso y pues ahí termina esa historia de amor, no de terror. Días después de la cancelación de la boda, el señor Johnson falleció de pena y Dorotea se encerró en su casa vestida de negro como muerta en vida. Aquí viene otro símil. Nunca más, hay una hipérbole, una exageración con este nunca más, porque tal vez no fue nunca más, pero
Nunca más se le volvió a ver en ninguna tienda, en ninguna fiesta ni en ninguna calle del pueblo. Incluso dejó de ir a la iglesia, por lo que el cura la visitaba personalmente para asegurarse que su alma siguiera pura. Nunca se casó, nunca tuvo hijos y desarrolló una animadversión por toda persona humana, por lo que nunca permitía que nadie entrara a su casa. Esto también ya está extraño, ¿no? Porque, bueno, entendemos, fue burlada, la dejó el novio, yo con la hermana, ha de ser terrible, ¿no? Pero hay algo como extraño en el cuento, ¿no? De pronto ella tomó esta decisión radical, ¿no? Se encerró, nunca más salió, nunca la vieron en el pueblo, nunca. Las compras de la casa se las traía una señora que se las dejaba en la puerta. Y en una ocasión en que un perro se metió por error a su jardín y a su casa, ella lo mató con una escopeta, ¿no? Nadie supo más de ella y nuevos chismes reemplazaron el escándalo que provocó la cancelación de su lujosa boda. Aquí vemos el epíteto, ¿no? Cómo era la boda lujosa. Entonces, aquí también hay algo importante. Algo le ha pasado a este personaje principal, pero hay una reacción extrema que no se corresponde con lo que pasó, porque por muy terrible que ha de ser que tu hermana te engañe, pues que es terrible, que escape con tu novio y todo lo demás, pero la reacción de la protagonista es demasiado extrema, ¿no? Entonces, esto nos deja ver que hay algo dentro del cuento que no es a como pensamos, que hay un secreto dentro del cuento, ¿ok? Que no fue simplemente que huyeron, hay algo más, ¿no? Y nos queda, porque la reacción es demasiado extrema. Y con todo esto lo que estamos haciendo es picando la curiosidad del lector. Vamos a seguir contando. Los años pasaron, 40 exactamente, hasta que un día Dorotea murió en el más completo silencio y olvido. Muy poca gente recordaba su triste historia, hasta que les vino a la mente que había dejado $1.000.000 de herencia. Recordemos que la mujer nunca se casó, nunca tuvo hijo, la hermana supuestamente escapó, el padre murió, entonces ella había quedado con muchísimo dinero. Entonces ahí la gente sí, ¿y el dinero qué pasó? Pero como no tenía familiares ni conocidos, a nadie le sorprendió que en su testamento le dejara todo a la iglesia, incluyendo la casa que le había pertenecido a su familia. El cura del pueblo llegó con un grupo de voluntarias para limpiar la casa y poner allí un hogar de ancianos. Iba con su sotana negra, aquí estamos describiendo un poco a este otro personaje, el sacerdote, un personaje dentro del cuento, obviamente un personaje secundario, pero un personaje que va a ser importante, porque gracias a este personaje vamos a entrar al secreto de esa casa en la cual nadie ha estado durante muchísimos años. Entonces, su crucifijo al cuello y sus zapatos gastados por la dura labor de la evangelización del penitente. Estos son datos que otorgan verosimilitud a la historia. Sin embargo, desde que llegaron, sintieron un olor a animal muerto y a podredumbre, ¿no? Ya empieza esto a tornarse extraño, ¿no? ¿Por qué había olor a animal muerto? ¿Por qué había ese olor a podredumbre? Al principio pensaron que una rata había muerto en la casa, así que decidieron limpiar cuarto por cuarto. Al llegar al último, vieron que estaba cerrado con llave y que, curiosamente, el mal olor venía de allí. No, ya creo que algunos lectores, algunos de ustedes seguramente están intuyendo lo que pasó. Pero bueno, todavía no lo hemos dicho. Como no encontraron la llave, tuvieron que buscar un cerrajero que logró desprender la cerradura. Cuando entraron, vieron que las telarañas lo cubrían todo. Ahora vamos a hacer una descripción de ese cuarto, de ese ambiente, ¿okay? Para que el lector se lo pueda imaginar, para que lo podamos transportar ese momento. Había un armario lleno de ropa para hombre. Primera cosa extraña, porque al final el hombre se supone que se había escapado. Entonces, ¿por qué Dorotea tenía ropa de hombre? Parecía ropa vieja, pero nunca estrenada. Otro dato importante, parecía ropa vieja, pero nunca estrenada. Y además hecha a la medida por un sastre, ¿no? También un dato que habíamos dicho arriba, ¿se acuerdan? Que ella había dado a hacer el ajuar de novia y la ropa del novio a un sastre. O sea que los datos que mencionamos al inicio, ¿okay? Nos van a servir para que esta historia sea cíclica y tenga sentido. También encontraron un vestido de novia colgado de un perchero con una bolsa transparente. Recordemos que ella, cuando estaba preparando la boda, había dado a hacer el vestido de novia, había comprado joyas, collares, pendientes, zapatos blancos, ¿no? Entonces mencionamos todo esto,
joyas, un velo, un collar, unos pendientes y unos zapatos blancos. En el cuarto había además 2 boletos de tren sin usar. Esto es muy importante, porque se suponía que la hermana menor, Lizzie, decían las habladurías, había comprado estos 2 boletos. O bueno, la habían visto salir de la estación de trenes. Entonces empezó el rumor de que tal vez ella se iba a escapar con el novio de la hermana. Pero de pronto, si estos 2 boletos están en este cuarto y si están sin usar, quiere decir que hay algo extraño, ¿no? ¿Por qué aquí están los 2 boletos de tren sin usar además? Quiere decir entonces que Elías Borrell y Lizzie nunca usaron los boletos, por tanto, nunca salieron del pueblo. ¿Ven? Entonces ya todo empieza a tomar sentido. Y ahora viene otro dato más escabroso. Todavía estaba la factura a nombre de Dorotea Case, lo cual les pareció extraño, ya que siempre habían pensado que Lizzie los había comprado para escapar con su supuesto amante. Entonces, ahora vienen las conjeturas. ¿Y qué pasó entonces? A ver, si los boletos no los compró Lizzie, obviamente los compró Dorotea porque estaba en la factura. ¿Por qué Dorotea compró los boletos? Se los iba a regalar para que ellos escaparan. Se enteró de la relación y entonces decidió terminar la boda y que ellos huyeran. ¿Será eso? No lo creo, ¿no? También había un traje sastre de hombre de color negro y varios regalos de boda. Obviamente, este es el traje que ella le había mandado a hacer al novio. Varios regalos de boda que seguramente le habían llegado antes de la cancelación. Además, hay otro dato importante, en una mesita redonda había un frasquito con una tirita de papel que apenas podía distinguirse debido al paso imperdible del tiempo. Decía, veneno para ratas. Entonces ya vamos entendiendo, ¿okay?, cuál fue el final de Lizzie y de este hombre interesado que vino a destruir la armonía y la paz entre las hermanas. De pronto vieron una cama imperial cubierta de telarañas. Era enorme y tenía un respaldar que parecía de oro. Recuerden que arriba mencionamos que ella había comprado, dado a hacer una cama con incrustaciones de oro. Entonces empezamos a entender que en ese cuarto ella ha guardado todas las cosas de la boda. Sobre la cama se veían 2 esqueletos desparramados y gastados. Esto es un tema de verosimilitud, ¿ok? Si han pasado 40 años, ya no pueden estar los cuerpos con la carne fresca, sino que tienen que estar desgastados, desparramados, ¿no? Al acercarse, el cura se santiguó y las mujeres gritaron aterradas. Eran 2 cadáveres. Uno de ellos tenía un relicario de oro y el otro una cadena de la Virgen de Guadalupe. Y allí vamos a hacer clic con el título, vean ustedes aquí arriba, que precisamente se llama así, el relicario de oro y la cadena de la Virgen de Guadalupe. Entonces nos queda claro, ¿no?, que lo que pasó fue que Dorotea, al enterarse de la relación, lo que hizo fue matarlos y además sabemos que los envenenó, ¿no?, con veneno de ratas. Y luego ella misma compró los pasajes para que se creara el rumor de que ellos iban a huir, pero en realidad los pasajes los había comprado ella. Obviamente que hay muchas posibilidades. Una de ellas es, tal vez les iba a regalar los pasajes para que vieran y después se arrepintió, ¿ok? Pero me parece que es más bien la coartada de ella. También no dejamos al azar cómo los mató. Ya mencionamos que compró veneno para ratas. Entonces, de esa manera, vean ustedes cómo hemos construido un cuento con verosimilitud. ¿Okay? Hay una trama, hay un desarrollo de los personajes, tanto físico como emocional, hay un conflicto dentro de la obra, viene el clímax, que es el momento donde ellos abren la casa, es una casa además que ha pasado encerrada, y ahora entendemos muchas cosas extrañas, como el tema del perro que se había metido y ya lo había matado. Seguramente el perro había entrado tal vez oliendo esa carne que estaba ahí en descomposición. Ahora entendemos por qué ella no dejaba que nadie entrara, porque evidentemente ella ahí estaba ocultando los cadáveres, el cadáver de su novio y el cadáver de la hermana, ¿no? Y entonces así logramos cerrar el cuento. Si se fijan, lo más importante es tener claro la trama, delinear un poco los personajes, tener claro cómo vamos a empezar, cómo vamos a finalizar, también tener un título que siempre les digo que aporte algo, o que el título no debe ser algo meramente accesorio, sino que el título realmente nos tiene que dar información sobre el cuento. No debe ser, por ejemplo, la historia de las 2 hermanas, o no debería, pues porque no es un título como que despierta curiosidad. Mientras que si ponemos el relicario de oro y la cadena de la Virgen de Guadalupe, pues podemos generar un poco de interés
Y además, vean que al final, en el cuento nunca decimos Dorotea los mató. No lo decimos, le damos los elementos al lector para que él termine de completar la historia. Quiere decir que este cuento requiere, por tanto, un lector participante, colaborativo, ¿okay? Que termine de entender la historia, porque recordemos que esto no es una novela. En la novela normalmente, a no ser que sea una novela de finales abiertos, normalmente se especifica más el final. Pero aquí lo que queremos es que el lector participe, porque recordemos que esto es un cuento y el género del cuento es mucho más corto. Bueno, y básicamente esto ha sido mi tutorial sobre la elaboración de un cuento. Si te gustó, te pido que te suscribas a este canal, que me regales un like. También te voy a dejar en el link de la descripción mi cuento, el documento que utilicé, por si lo quieres descargar, está en PDF, para que te guíes, o sea, para que veas un ejemplo de cómo hacer un cuento. Una vez más, lo más importante a la hora de hacer el cuento es ser creativo, es delinear bien los personajes, es meter elementos que generen curiosidad pero que tengan todo un sentido. Además, un error muy común son errores, por ejemplo, de nombres, errores de edad, que tal vez por la rapidez podemos poner de pronto que el personaje tenía 20 años y después poner que tenía 30. Esos son errores de continuidad. Entonces hay que tener cuidado también, no cambiarle el nombre a los personajes. Esas son cosas que se pueden lograr con depuración. Pero obviamente lo más importante es haber capturado el interés del lector, introducir elementos que generen duda, curiosidad, ¿ok? Y tener claro el género. Obviamente esto es un género de terror, ¿no? Lo que queremos es generar un poco, parecido a la novela gótica, como esa sensación incómoda en el lector de un final amargo, ¿no? Pero bueno, puede ser que ustedes quieran darle un final feliz a la historia, ¿okay? Pero miren por qué no creé un final feliz, porque al final como creadores nosotros decidimos. Me parecía muy predecible que simplemente ellos se escaparan. Me pareció como más interesante, ¿okay? Que la gente creyera que escaparan, pero que después se descubriera que algo más había ocurrido. Entonces, de esa manera nosotros sorprendemos al lector, ¿no? Con un final relativamente inesperado. Bueno, eso ha sido mi video. Les pido por favor que compartan el link de este video en todas sus redes sociales, lo compartan con personas que están en cursos de escritura creativa, en cursos de teatro, de creación artística, apreciación cultural, ¿ok? Que son normalmente cursos donde nos dedicamos a esto, a hacer cuentos, a hacer poemas, a hacer ensayos, a hacer análisis crítico o bueno, lo más difícil, a construir novelas. Les mando un beso y un abrazo, los quiero mucho y recuerden que nos vemos los miércoles, los viernes y los domingos. Bye bye, los quiero.